Bueno, estamos de regreso y, a ver, sé personalmente que muchas de las personas que nos están mirando en este momento van a estar interesadas en este tema, porque muchas son beneficiarios y beneficiarias del IFE, del Ingreso Federal, del Ingreso Familiar de Emergencia. Hay gran expectativa respecto del futuro del IFE, porque primero se dijo que era por única vez, luego se anunció un segundo pago, pero no tiene horizonte, hasta que lo tuvo. Y ese horizonte es, bueno, migrarlo, cambiarlo por otro sistema. Una de las posibilidades que está en estudio, tiene firma, viene de puño y letra de una sanjuanina que es militante de algo que se ha denominado Ingreso Ciudadano Universal. Que nos va a contar ella justamente de qué se trata, y es un proyecto que ya está en el escritorio del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Laura Garcés. Ella es doctora en Ciencias Sociales, pero su lugar, digamos, académico es la licenciatura en Trabajo Social. Feliz día. Sí. Ahora lo festejamos el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Bueno, pero originalmente este era nuestro día. Bueno, todavía están entre las efemérides, así que todavía aparece entre las efemérides, así que aprovecho para saludarte. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y sobre todo para discutir, a mí, más allá de que vamos a discutir a nivel nacional esto, de poder compartir con colegas de San Juan, ¿no es cierto? Claro. Para mí, empezar por acá para mí es lo más importante. Por supuesto. Bueno, no es puñileta mío, no. Yo soy militante de esta propuesta, pero esta propuesta tiene una discusión de muchos años. Estamos hablando ya en los 80, se crea la organización internacional, la BIEN, que es la Basic Income Health Network, que es la red internacional de ingreso básico. En Europa se la conoce como renta básica. Entonces, y en Argentina, Rubén Lobolo, Barbeito, un grupo del CIEP, la trae a la propuesta en los 90. Entonces, más el puño y letra viene de ellos, ¿no? Y entonces yo fui una discípula de ese grupo de docentes, y bueno, y cuando conocí la propuesta me cautivó. Se trata, si querés, voy contando, se trata de una política social, pero una política social que articula con la política económica. Ese es el primer punto. O sea, la idea el punto de partida es pensar que no podemos hablar en sociedades con alta concentración de la riqueza, eso ya está probado. En el mundo el capitalismo el mercado tiende a concentrar la riqueza. Esta política, que después vamos a hablar, que va acompañada de otras, que no es la única, pero esta política articula la política social, porque es una transferencia de ingresos, con la política tributaria, y ahí se mete con la política económica. Porque la idea es que la redistribución de la riqueza no puede pensarse solo desde la política social. Es una ingenuidad pensar que se va a mejorar los niveles de igualdad o de distribución de la riqueza con la política social. Entonces, eso es lo más interesante para mí, o una de las cosas más interesantes, otorgar una transferencia de ingresos que equivale en el ideal a una canasta básica, no alimentaria, una canasta básica, pero como mínimo el valor de una canasta alimentaria, pero para todos y todas los ciudadanos de un país, verdaderamente universal. Me quiero detener ahí porque para que se entienda de qué estamos hablando. Es decir, lo que propone este ingreso es el pago para todos los habitantes de un país. ¿De un país? Exactamente. Equivalente mínimamente a una canasta. O sea, si vos tengas trabajo, no tengas trabajo. Claro, porque es universal independientemente de dos cosas, de tu condición laboral y de tu situación familiar, si tienes hijos, si no tienes hijos. Bueno, y ahí entonces la pregunta siguiente es, ¿pero cómo? Primero sin trabajar, ya nos metemos con el tema del trabajo, pero ¿cómo? ¿Los ricos también la van a recibir? Claro, sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque primero que estamos hablando, yo comparo, me sirve esta comparación con la comparación con la educación pública o la salud pública. La salud pública y la educación pública son universales, verdaderamente universales, en tanto todas las personas, así sean millonarias, pueden acceder. Claro. Entonces, en este caso, y evitamos la estigmatización
de que los que reciben planes y los que no reciben planes, los planeros y los no planeros. Eso evita, entre otras cosas, la universalidad. Lo recibimos todos. Lo recibimos todos. Y también lo recibimos todos porque actúa de manera preventiva. ¿Qué quiere decir? No espera la situación de caída en el desempleo, en la pobreza. Ante un mercado de trabajo tan volátil, tan inestable, yo hoy tengo empleo, mañana no lo tengo o el año que viene no lo tengo, esto significaría un piso de estabilidad a partir del cual la persona, obviamente, porque no es incompatible ni con el empleo ni con el trabajo en sentido amplio, puede sumar. Y de hecho así ocurre en las experiencias que se ha hecho o como ocurre con la asignación universal por hijo. Sí. Las mamás que pueden y quieren trabajan, o sea, no es incompatible. Entonces, ¿y dónde está la redistribución si reciben los ricos? Bueno, la redistribución está porque se debe financiar para que sea redistributiva con impuestos progresivos. Impuestos como, por ejemplo, el que se está discutiendo ahora. O sea, el que más tiene, más paga. Va a pagar más. Entonces, ahí se produce la redistribución. Pero se ahorran, además de todos los programas focalizados de transferencias, porque se unifican en se ahorran los costos administrativos, que significa seleccionar. Usted sí, usted no. Eso significa para el Estado. O se te cae el beneficio porque incurriste en esta incompatibilidad. Exactamente. Todo el mundo lo cobra. Es por defecto que se cobra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, después ahí está la discusión que hay que articular con otras políticas activas de empleo, porque estamos pensando, ahí nos podemos meter si querés en el tema del empleo y del trabajo, estamos pensando, otro punto de partida, además de que la riqueza se genera socialmente y que está mal repartida y que todos y todas, directa o indirectamente, más o menos, contribuimos a la generación de riqueza de un país. Y luego el mercado la concentra, por supuesto. Pero con el trabajo pasa otra cuestión, que es, sabemos que no va a haber pleno empleo. Eso en el mundo hay estudios que dicen, no podemos pensar, lo que no quiere decir que no se puedan mejorar y lo que no quiere decir es que el ingreso ciudadano conviva y deba convivir con políticas activas de empleo, que generen políticas de industrialización, que generen empleo, lo que se conoce como empleo genuino, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero sabemos que no va a haber y sabemos de esa volatilidad del mercado, ¿no es cierto? De que hoy entro y de esa inestabilidad en los ingresos, de esa caída, de esa amenaza permanente a la caída. Laura, ya vamos a entrar en el tema de lo tributario porque sé que es otra pata fuerte del proyecto, pero acá entraste en un terreno que es grieta de corazón, ¿no? Médula de la grieta. Sí. Y es, en este país laburamos el 20% para mantener al 80%, se ha instalado esa verdad, entre comillas, de que el 20% labura y el 80% vive del 20% que genera riqueza, entendiendo que la generación de riqueza solamente es la que produce dólares. Es decir, los que cultivan granos, exportan granos, entra divisa y eso es la riqueza de verdad. Y el resto vive prendido de eso, llámese Estado, llámese salario, llámese planes sociales. ¿Cuál es la respuesta a eso? Pensar que la riqueza, que quienes han construido riqueza, quienes han logrado riqueza, lo han logrado solos y no lo han logrado por la contribución o la explotación, para hablar en claro, de los trabajadores y trabajadoras, o que ha sido solo por el esfuerzo y la iluminación divina de llegar a hacer el mejor negocio. Siempre hay otros y otras. A ver, vivimos en una sociedad interdependientes. Esa persona o esas personas podrían decir eso si vivieran en una isla, solos, y dijeran, esto es esfuerzo mío. Ahora, somos sociedades y el mundo, la sociedad en general, la humanidad es interdependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos sostenemos, recién hablábamos antes de empezar, del trabajo doméstico. A ver, ¿podemos decir que la riqueza se genera solo vía empleo o vía inversiones del capital? ¿Qué pasa con el trabajo doméstico? El trabajo, las feministas ya calcularon hace años qué porcentaje del PBI se produce en el hogar y no tiene precio de mercado y no es transado ni remunerado en el mercado de empleo. El trabajo de cuidados, el doméstico y todo el trabajo de cuidados, que hoy se ha visto con la pandemia absolutamente
puesto en valor, en el sentido que eso ha sostenido a las personas en sus casas. El trabajo de cuidado, el trabajo doméstico. ¿Podemos pensar una sociedad sin trabajo artístico, sin el arte? Bueno, la cuarentena lo ha visibilizado, Claro. ¿no? ¿Podemos Sí. pensar sin el trabajo voluntario? ¿Podemos pensar una sociedad sin las actividades de la economía social o lo que son todas las cooperativas, las actividades de la economía social en general? No podemos pensarlo. Entonces el mundo, ese mundo aislado, ese mundo de que yo me salvo solo, yo he llegado aquí solo Sí. o sola, Sí, sí, sí. es una mirada absolutamente individualista en sociedades absolutamente interdependientes. Entonces, es falaz, pero bueno, esconde esta idea de que todo lo que yo tengo se lo debo a mí mismo y a mi Claro, esfuerzo, ¿no? claro. Una meritocracia llevada a su máxima expresión. Sí. Y acá estamos hablando de que no todos tuvimos las mismas oportunidades, de los puntos de partida en la carrera Sí. de la vida para llegar a exportar, el ejemplo que vos diste, son absolutamente distintos. Algunos los puntos de partida los van a aprovechar más o menos. Bueno, dependerá, por supuesto, porque tenemos la libertad de elegir, pero las condiciones, las posibilidades y los puntos de partida son absolutamente distintos. Entonces, en tanto no vivamos en islas, no podemos hablar de que lo que logramos o de que el capital se ha hecho capital. ¿Qué pasó ahora cuando los trabajadores no pudieron ir a las empresas, por ejemplo? A las industrias. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Necesitamos del trabajo. El capital necesita del trabajo. Entonces, y la riqueza generada por el capital en gran medida es parte a lo que Marx llamó la plusvalía. Claro. Y llegan a donde llegan por eso también. El otro aspecto que surge con cierta naturalidad es el reproche de que estas políticas de ponerle dinero en el bolsillo a la gente desalienta la búsqueda de empleo. Muchas veces se ha planteado que el plan descansar, decían, como contraposición al plan trabajar de Duhalde, creo que era, o en su momento la asignación universal por hijo, ¿no? Planteando que había personas, mujeres que se embarazaban a propósito para vivir de una suerte de industria de tener hijos. Pero vos planteas lo opuesto, que esto no desalienta la búsqueda de empleo. No desalienta la búsqueda de empleo, ¿por qué? Porque es incondicional y universal y porque no evita lo que se conoce la trampa del desempleo, que yo tengo que mantenerme desempleado para recibir este beneficio, que hay otros programas que perduran mientras yo esté en situación de desempleo, ¿no es cierto? Entonces, lo que acá se evita, como esto es independiente y es estable en el tiempo, yo puedo, y de hecho eso es lo que ocurrió con la asignación universal por hijo. Ningún estudio de los que se ha hecho en el país de la asignación universal por hijo, o sea, la evidencia empírica, ¿no? Es un ejemplo que podemos tomar, que no es lo mismo, pero podríamos mirar ahí qué pasó. No desincentivó al empleo. Y en todo caso, hay mujeres que sí decidieron quedarse en sus casas a cuidar sus hijos como una decisión, como una opción frente a la opción de trabajos, porque también está la discusión, bueno, ¿qué empleos tengo? A ver, cuando vos empezás a entrevistar, por ejemplo, a las mujeres beneficiarias, todas te dicen, yo quiero tener un empleo, pero ¿cuál es la posibilidad de empleo que tienen esas personas? Esa también es la pregunta. ¿De qué empleo están dejando de lado? Un empleo absolutamente precarizado, absolutamente informal, absolutamente inestable. O sea, es una cuestión también yo digo, de racionalidad. Si yo, cualquier persona, vos, tengo que optar, por eso la idea de no hacerlo condicionado, tengo que optar entre un ingreso estable y una incertidumbre total y un trabajo absolutamente precarizado y de explotación, ¿qué vamos a elegir? Racionalmente, ¿qué vamos a elegir? Entonces, la idea de no hacerlo condicionado es para que la persona en libertad y sobre todo hay algo interesante que me he metido un poco más tiempo, que tiene que ver, por ejemplo,
tenemos un 40% de informalidad. Ese 40% de informalidad lo tenemos porque las personas no quieren trabajar, Claro. porque es una decisión que dijeron nos vamos a quedar en nuestras casas o nuestros barrios. Claro, yo prefiero trabajar en negro. Claro, no, señoras y señores, porque no hay empleo para todos. Claro. Bueno, yo me apasiono, perdón. Pero está bien, está bien. Entonces este piso de ingresos, porque es un piso, no es un techo, fortalecería las actividades de la economía social, de la informalidad, si se quiere, porque las cooperativas, pueden proyectar esos grupos de personas, esos trabajos en cooperativas, por ejemplo, todas las manifestaciones de la economía social, pueden proyectarse porque hay una garantía de necesidades básicas satisfechas. Eso visto desde el lado del receptor del ingreso. Ahora, luego el otro punto crítico de esta propuesta es el financiamiento, ¿no? En un Estado que ya es deficitario y donde llevamos décadas hablando del déficit y del déficit como que es la madre de todos los males. Entonces, bueno, más de una persona estará diciendo, ¿y de dónde va a salir la plata para esto? Bueno, yo no soy economista, ¿viste? Acá me meto de costado, pero sí he tenido acceso a estudios que se han hecho en otros países y incluso en algún momento cuando se calculó este ingreso universal para la niñez se hicieron los cálculos. Ahora, con el sistema tributario como está, es difícil de financiar. Entonces hay posibilidades de financiamiento. Tiene que haber una decisión política y un consenso político, porque no se puede pensar, dijimos al comienzo, del ingreso ciudadano sin tocar lo tributario. ¿Qué significa tocar lo tributario? Es que esta política se debería financiar con impuestos de tipo progresivo que graven la riqueza o también que graven las transacciones financieras, que es un capitalismo absolutamente especulativo que no genera ningún puesto de trabajo. Entonces, esas son dos fuentes principales. Pero para eso hay que modificar nuestro sistema, que es profundamente regresivo, porque, esto de que, este ejemplo lo estoy relacionando con lo que vos dijiste, trabajamos un 20%, el IVA lo pagan todos, y los sectores populares consumen todos los ingresos, por lo tanto, proporcionalmente pagan mucho más, porque ellos no ahorran, no invierten. Entonces, hay una contribución impositiva, pero para que sea redistributiva tenemos que tocar esto indefectiblemente. Cuando por ejemplo, en España ahora han hecho un cálculo, ¿no? Lo que salió en España no tiene nada que ver con el ingreso ciudadano, es una renta mínima focalizada. Y se hizo el cálculo en relación al impuesto a las ganancias, reestructurando el impuesto a las ganancias para financiar una renta universal en España. Entonces ahí hay que hacer los cálculos, no es imposible, pero así, con este esquema, por supuesto que es difícil. Claro. Ahora, no estamos lejos, porque estamos ya en una gradualidad. Nosotros tenemos, te hago números rápidos y redondos, 4 millones de niños y niñas que reciben la UH. Claro. Después 5 millones más aproximadamente que reciben asignaciones familiares y hablemos del sector de más ingresos que deduce del impuesto a las ganancias las cargas de familia. Eso es una transferencia del Estado, cosa que nunca se discute. Claro. O sea, discutimos las transferencias a los pobres, pero nunca discutimos ni los subsidios ni las transferencias a los sectores de más ingresos. Entonces ahí tenés unos 9 millones. 2.500.000 de trabajadores que hoy están recibiendo parte de los salarios, o sea, el Estado a través de los ATP está pagando parte de los salarios de las empresas, ¿no? De algunas empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas. Ahí tenés 2 millones más. Tenés 580.000 personas que reciben el salario social. O sea, hay aproximadamente entre 15 y 20 millones de personas que están recibiendo sin contar otras transferencias menores. Sí, claro. Entonces, estamos respecto a los países de Latinoamérica en una mucho mayor gradualidad, acercándonos. Bueno, esperemos que esto, yo no sé si va a salir en forma así, seguramente no, pero que se acerque lo más posible a una renta o a un ingreso universal que proteja a gran parte de la población que se encuentra en esa situación de inestabilidad permanente.
Laura, ¿no? vos tenés contacto con el ministro Sí. de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que es quien está articulando esto, obviamente, para Sí, presentarlo sí. al presidente. Y hay una teleconferencia que entiendo va a ser abierta, ¿no? Sí, sí. A ver, de paso te cuento. Sí. Yo llego ahí, Ujú. no sola, por esto de que no llegamos solos, Sí. ¿no? Y vale el Sí. ejemplo digo, no llegamos solos. Yo soy parte, además de la carrera de Trabajo Social de San Juan, y de miembro de la Universidad Nacional, que desde ahí en principio dirijo la maestría en Políticas Sociales y tenemos una red de posgrados que se llama RIPSO, en políticas sociales. Y como a través de esa red empezamos el diálogo con Arroyo antes de la pandemia, pues estamos organizando un Congreso Nacional de Políticas Sociales, bueno. Entonces, a través de esa red y Página 12 organizan este encuentro con el ministro y una colega de Brasil. Ese encuentro va a ser abierto, se va a transmitir desde el diario, tengo entendido, y se puede retransmitir el día... Ahí está, el miércoles que viene Claro, ahí está el miércoles... conversatorio. Miércoles 8 creo que es, ¿no? Miércoles 8 a las Sí. 18:30. Yo creo que entrando en la página del diario se va a transmitir en directo por YouTube. Así que, bueno, va a coordinar ahí Alfredo Sayat, que es economista y que, bueno, así que los esperamos. Para mí, una mezcla de nervios, ¿no? Pero una alegría poder hacer escuchar la voz y poder articular lo que muchos y muchas pensamos desde las ciencias sociales. Ujú. El sentido de las ciencias sociales tiene que ser un sentido político también, es Sí. parte del hacer academia, Sí. el diálogo, las propuestas. Entonces, bueno, esto es como concretar un poquito, poner un granito de arena en ese debate y en un momento crucial de Argentina, ¿no? Absolutamente. Es un tema que, bueno, por momentos se puede tornar complejo, pero en términos generales, digo, y hablando a nuestros televidentes, que sabemos que tenemos muchos beneficiarios y beneficiarias de AUH, de asignación por embarazo, de pensiones no contributivas, de el IFE, de eso se está discutiendo. ¿Hacia dónde debe ir Argentina para ser un país un poquito más equitativo, con menos concentración de la riqueza y donde a todos nos vaya un poquito mejor? Muchas gracias, Laura. No, gracias a vos, un placer. Laura Garcés es, sanjuanina, es doctora en Ciencias Sociales y es una de las promotoras de esto que se llama Ingreso Universal Ciudadano. Ya volvemos.